Segundo episodio de After Week. Vamos a ir directamente con los temas. Tenemos un desarrollo de temas increíble. Así que nos presentamos y vamos. Mi nombre es Mariano. Mi nombre es Hernán. Bueno, arrancamos con el primer tema de los 4 que vamos a desarrollar. Y este tiene que ver con algo que hoy de repente está muy como... No sé si la palabra es moda o si es una tendencia de esas que no se van a ir nunca más, pero es como algo muy presente en la realidad, ¿no? Y que tiene que ver con las series. Hace poquito, en muchísimos medios, salió justamente esta lista de las 100 mejores series de la historia según la Rolling Stone, ¿sí? Que generó, obviamente, muchas críticas, diferentes visiones, un montón de cosas, ¿no? Pero primero vamos a hablar un poquito qué es lo que propone la revista, la Rolling Stone. Exactamente. Y después vamos a seguir desarrollando. Pero bueno, como decíamos recién, son 100 series que eligió la Rolling Stone como la lista de las mejores series en la historia, ¿no? Perfecto. Entonces, esa lista, esto es interesante porque en verdad está elegida, ¿sí? Por críticos, por obviamente expertos, e incluso mucha gente también tuvo la posibilidad de participar libremente, ¿no? Mira. Eso está bueno. Después me quedó alguna duda porque no está una de las series más importantes de la actualidad. Pero bueno, ¿cuál era el criterio en verdad? La idea justamente del criterio no era cuánto rating tuvo, cuánta gente estaba detrás, sino principalmente la calidad de la ficción, ¿sí? O sea, si realmente lo que estaban haciendo era algo de calidad. Era ¿sí? de calidad, ok. Exactamente. Y a todo esto también se le sumaron programas de televisión. O sea, ¿sí? series y programas de TV. Exactamente, programas de TV que son más diarios, viste, los late night que están en Estados Unidos tienen como muchísimo peso a la noche, a la tarde. No sé si son de la tarde también, son de la tarde, ¿no? Algunos son de la tarde. tarde-noche. De la tarde-noche. Y ¿cómo es? Bueno, esos también participaron, estuvieron ahí. Bueno, vamos a ir, en verdad todos mostraron los 10 primeros. La idea acá, yo quiero ir, sí, es más, yo lo voy a hacer más cortito todavía, voy a ir a los 5 primeros, exactamente. En donde, a ver, los 2 primeros ya hay un dato interesante porque son los 2 de HBO, ¿sí? O sea que ahí HBO es medio como que absorbió, no sé si puso moneda o qué pasó, pero bueno. El puesto número 1 entonces es de Los Sopranos, el puesto número 2 es de The Wire, el puesto número 3 es de Breaking Bad, el 4 de Mad Men y el 5 de Seinfeld. Bueno, estos son los 5 primeros. La cuestión es que hay 100, ¿sí? Yo lo que fui haciendo, porque obviamente no nos alcanza para hablar de los 100, pero fui viendo a ver cuáles son los más conocidos en Argentina o que al menos a mí me suenen. Obviamente a todos deberemos haber visto diferentes series que quizás vos no viste, pero sí hay como algunos puntos en común en donde Argentina tuvo, sí, como... Sí, ahora se volvió una gran consumidora de sí, pone, no sé, Breaking Bad, un montón de gente en Argentina lo vio, ¿no? Entonces, bueno, después de esos 5 yo fui rescatando. 6 ya están los Simpsons, ¿sí? Yo pensé que iba a estar entre los primeros 5. Sí, está entre los primeros 10, que en verdad le dieron prioridad a esos 10, ¿no? Después ya en el 12 es como la bomba actual, que es Games of Thrones, que quedó número 12, no quedó tampoco entre los 10 primero. Después 26, Friends, que ya es de los 90 me parece esa. Claro. Que, bueno, no tiene el formato común, es más cortito. Sí, la de la sitcom, digamos. Exacto. Pero también que fue, inclusive en Estados Unidos tuvo una repercusión. Creo que para el último programa, cada actor cobró una especie de $1 millón, una locura, por ese último programa. La popularidad increíble. Volvió algo tan popular y tan grande que es raro que esté en el puesto 26. ¿no? Y la sitcom es como algo muy común en Estados Unidos, ¿no? Es Se utiliza un mucho. formato... Ahora, no sé ahora en este momento, pero sí. Bueno, acá llegó La Niñera, inclusive, o Casados con Hijos. Claro. Acá tenemos Ese que hoy en formato. día, hace 10 años se grabó. Claro. Y se sigue dando en Telefe y sigue viendo. Exacto. Pero por el Chavo. Es como una especie de colonización del formato. O sea, nos colonizaron a través de un formato. Totalmente. Bien, después 77, Walking Dead,
77 estamos hablando de Walking Dead, o sea, es algo que acá se habla muchísimo. De hecho, en cualquier momento vamos a encontrar zombies que van a estar caminando todos disfrazados. Está en el puesto 77. Y en el puesto, no me entiendo la letra si es 83 o 82, está House of Cards. También súper importante, ¿no? O sea, dentro de esta lista, lo que no está, ¿sí? Y no sé si es porque la verdad es que no encontré el dato en que decía en qué momento comenzó esta selección, porque obviamente no está Stranger Things, que es hoy... Es la serie. Es la serie, pero también quizás es la serie que nos llega acá a través de Netflix, ¿no? Claro. Y acá hay mucho Netflix y quizás es eso lo que se está viendo. Pero, bueno, no está, ¿no? Entonces, en verdad lo que me ponía a pensar es en qué está basado todo esto. Porque si, como decíamos recién, mira, entre los primeros 5, ¿vos viste Los Sopranos? No, conozco gente que la vio, siempre quiero como empezarla y todavía no pude. Dicen que es tremenda. Exacto, yo escuché lo mismo, pero no la vi. No conozco tampoco mucha gente que la haya visto, no quiero decir que nadie la haya visto, pero digo, no es lo que fue, no sé, ¿cuál era? Walking Dead o Breaking Bad, ¿no? Claro, en Argentina. También es del principio de, por así decirlo, creo que es del principio de la serie, no del principio, pero no tenía esta masividad, ¿no? Claro. Que tienen hoy en día la serie. Exacto. The Wire, que también es de HBO, la verdad es que no la conozco, la escuché varias veces, todo bien, pero no la conozco. Después, Breaking Bad, sí. Es súper popular. Mad Men, escuché que había muy buenas críticas, pero tampoco, no sé. Yo conozco el libro un poco lo conozco. De los 60. Los publicistas, claro, de cómo empezó todo, dicen que es muy buena, pero tampoco la vi todavía. Exacto. Y Seinfeld es una serie ya vieja, y bueno, acá en Argentina seguramente llegó. Yo la verdad que no recuerdo sobre la serie porque no sé si en ese momento había mucho consumo de series. ¿Te acordás de Eloy? Sí. Eloy la miraba, me acuerdo. ¿La miraba? Bueno. Sí, Eloy la miraba, Eloy le gustaba. Bueno, en verdad lo que yo pensaba justamente con esto es hasta qué punto, ¿sí? Nosotros tenemos de repente en Argentina una especie de cultura de las series, ¿no? O sea, ¿qué pasa en sí en Argentina con las series? Porque la televisión argentina en sí no suele tener una producción de series, ¿no? Recién hablábamos y me parecía que lo que entraba quizás en esa idea de formato de series podía ser simuladores, casados con hijos, ¿no? Vos me mencionabas otras. Claro, casados con hijos como circo. No, me equivoqué, perdóname. Después, creo que Tiempo Final era. Sí. Los Mordenstein, que eran así como un unitario en tiempo real. Yo me equivoqué, casados con hijos no quise decir. Estaba pensando en Hermanos y Detectives, exactamente. Sí, entonces, bueno, me parecía que eso sí toma como formato de serie, pero en Argentina ese programa más que acompaña la cena tiene más que ver con también la novela, la costumbrista. Exacto. Polka. Exacto, ¿no? Que va más a ver de qué manera puedo generar una identificación con el televidente. Totalmente. ¿No? Bueno, la cuestión es que quizás en la actualidad se empieza a ver una cultura mucho más masiva. Seguramente había mucha gente que se especializaba en mirar series, pero me parece que en la actualidad justamente esta llegada este boom on demand hace que haya información que justamente al ser on demand sea selectiva. O sea, yo quiero mirar esta serie, voy y miro. Y eso es otra de las ventajas, ¿no? Que podés... Claro, cuando querés, en el momento que querés. Y que también creo que es lo que pensó un poco Hollywood o la industria cinematográfica. Antes gastaban 600 millones de dólares en una película que duraba 2 horas y ahora quizás te tienen atrapado un año con una serie entera. O sea, ya ahora no te tienen 2 horas en un cine, te pueden tener en tu casa durante mucho más tiempo, quizás con la misma cantidad de recursos financieros, ¿no? Exacto. Y uno de esos secretos que leía la otra vez es que tiene que ver con la manera en que van mostrándote el personaje. O sea, quizás en una película el desarrollo del personaje lo tienen que hacer en 1 hora y media, menos, porque no puede estar toda la película desarrollando un personaje. O sea, te lo tienen que presentar y hasta que vos lo conocés
Bueno, en una serie pasan capítulos. Sí, pasa temporadas, mucho. claro. Exacto, temporadas, aparecen nuevos personajes, empiezan a desarrollar esos personajes, lo cual, como bien decís, hace que uno vaya detrás de esa información a buscarla. Y bueno, eso es un poco lo que está haciendo Netflix, que te tira directamente la temporada. La temporada entera. Y aparte que logró ser como el Spotify de la serie, ¿no? Que hoy en día es tan masivo Netflix que la cantidad de plata que invirtió, primero con House of Cards, creo que fue una de las primeras que empezó a producir, y hoy en día está produciendo en todo el mundo. Está Marsella, que la hacen en Francia, obviamente, que trabaja Gerard Depardieu, y después van como agarrando partes del mundo, agarran pequeños directores también, y los van desarrollando, ya sea en películas, en documentales o en series. Están como copando. Yo realmente hoy en día tengo cable porque miro fútbol. Claro. Pero realmente Netflix es como la solución a todo. O sea, no tiene mucho sentido ver la televisión de aire o de cable, ver publicidad, o sea, no encontrar lo que vos querés ver en el momento que querés. Es muy selectivo ahora eso. Yo creo que nos queda como tarea mirar todas estas series que no la vimos. Totalmente. Porque en verdad nosotros la estamos juzgando por la popularidad, pero acá dijeron bien que es por la calidad. Así que tendríamos que ir a mirarla. Sí, recomendamos entonces Sopranos, The Wire, Breaking Bad para quien no la vio, Mad Men y Seinfeld. Bueno, el segundo tema de la noche, mi primer tema, se llama La verdadera inteligencia es la compasión, lo que los maestros iluminados descubrieron. Esto básicamente es una nota que leí, que encontré esta semana, Sí. que habla que la compasión y la bondad son realmente la sabiduría, o sea que nos fueron dejando el legado los profetas o los maestros de las religiones. Se toca como en varias religiones y habla básicamente de esto, de que hoy en día quizás uno elige ser inteligente Sí. antes que ser bueno, ¿no? Por Sí. cómo nos va llevando el mundo, la sociedad, entiende que la inteligencia es la clave del éxito económico y lo que nos puede, digamos, desarrollar como personas. Está bien. Quizás también lo que pensaba, ¿no? Cuando hablas, porque son dos términos que están buenísimos, inteligencia y sabiduría, y lo que pensaba es que quizás también muchas veces los parámetros que impone una sociedad al término, ¿sí? Genera esa confusión. En verdad, nosotros quizás medimos la inteligencia o nos enseñan a medir la inteligencia en la escuela secundaria, en el primario, y te dicen, bueno, que el que más calificación logra es el más inteligente. Claro. De hecho, es el abanderado, es el premiado, es el tipo que sabe todo, pero tranquilamente puede sacarse un 10 estudiando de memoria. Y al otro día no recordar nada, justamente. O no aplicarlo en la vida cotidiana, lo que uno va Exacto. aprendiendo. Bueno, eso lleva a que la inteligencia tenga que ver más con la cuestión del recuerdo y memorizar. Claro. De cómo lo vas interpretando cada uno. Exacto. Este informe básicamente planteaba esto de demostrar cómo cuanto más bondadoso o más compasión tenés, más sabio te vuelves. Esto es lo que plantea el informe y te lo va mostrando a través como de varias religiones. Te va mostrando, por ejemplo, te habla desde el lado, por así decirlo, religioso. San Pablo decía en sus textos que lo que cosecharás, sembrarás. Que es una frase popular, Sí. es milenaria, pero él habla de que si cosechás de tu propia carne, vas a sacar algo impuro, corrupto. Claro. En cambio, si cosechás desde el espíritu, vas a sembrar otro tipo de... Está bien, más bondad. Más bondad, claro. Lo que habla de un todo, ¿no? Porque justamente Exacto. cuando vos hablas de la compasión, es que cuando vos compadeces a alguien que está en un problema, o lo ayudás, o lo entendés, te das cuenta que no hay un yo, no hay un ego, sino que somos todos parte de lo mismo y del universo. Exacto. Lo cual te vuelve más sabio, porque Sí. entendés a este mundo desde otro plano, que Sí. la mayoría de la gente lo entiende distinto, por así decirlo. No, completamente. Capaz que los términos por los cuales hoy está regido, digo, a partir del individualismo de la sociedad, es justamente el ego y como consecuencia del ego, el egoísmo.
¿no? Totalmente. El consumo te lleva también a... Bueno, ahora vamos a hablar un poco del consumo en otros países, pero el consumo en sí te lleva también a pensar en esto del egoísmo y rompiendo así con esta idea de que vos sos parte de un universo y que justamente tu relación con el otro es lo que define el todo. Claro, o sea, no hay otro, ni vos ni otros, digamos. Somos todos un todo, de la misma materia, de la misma energía. Exactamente. También, bueno, la Biblia lo plantea un poco Jesús según Mateo, plantea, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ahí es donde plantea justamente la dualidad del hecho de esto, de la compasión, básicamente. Está buenísimo, porque mira, yo me pongo a pensar, ¿no? Y capaz vos te estabas leyendo recién, ¿no? Y me reía y pensaba en la iglesia, que parece la iglesia. Pero justamente son cosas que quizás uno lo mira con un cierto prejuicio, ¿no? Porque, qué sé yo, a mí me solía aburrir ir a la iglesia, entonces escuchaba algo sobre la Biblia y ya generaba un prejuicio. Y sin embargo hay un mensaje súper importante que no está solamente en una religión, sino que está en todas las religiones y que dice algo tan valorable como esto de que en verdad cada uno de nosotros es parte de un todo. Totalmente, un todo totalmente, pero sí. Es así justamente. Porque justamente te digo, el mundo se basa en las leyes universales que tenemos como la causa y el efecto. Claro. Eso también es lo que se tuvo un poco el texto. Ahora sí, yo estoy todo el tiempo llevando a cabo este tipo de pensamiento, ¿no? Vos ponele que debe ser costoso, ¿no? Digo, no costoso monetariamente, sino del esfuerzo de tratar, claro, porque estamos acostumbrados a un tipo de mente. Esto, si yo lo desarrollo, ¿no? ¿A dónde llego con todo esto? Según el informe, lo que plantean, que es lo que nos dejaron esos maestros, estos profetas, es que te volvés mucho más sabio, o sea, te volvés mucho más inteligente, por así decirlo, hablando técnicamente hoy, sí. Porque comprendes el mundo desde otro lado, ¿no? Sí. Justamente vos al comprender, al compadecer a alguien lo que está sufriendo, permitís que el día de mañana a vos ese sufrimiento no te alcance, o no te termine por doblegar en mente y espíritu, por así decirlo. Eso es básicamente lo que plantea. Porque también cuando hablamos del karma, del dharma, ya lo que es el budismo, sí. Bueno, Buda planteaba en un momento que si uno habla o actúa con una mente impura, entonces el sufrimiento te sigue, del mismo modo que la rueda persigue la pezuña del buey. Está buenísimo. Es una frase increíble, increíble. Y hablaba un poco de esto, bueno, así va pasando por Platón, va pasando como por varios lugares. Claro, son los pensamientos, o podríamos decir universales a nivel histórico, que todos están planteando lo mismo. Todos plantean que el compadecer y la bondad te termina haciendo una persona más sabia. Y para terminar quería justamente citar a Shantideva, que era un erudito del budismo, que decía que para alcanzar el nirvana hay que entregarse por completo. Bueno, vamos entonces con el tercer tema, ¿sí? Que está, adivinad de dónde lo saqué. De Playground. Muy bien. No sé qué comer, pero estás adivinando. Estoy adivinando. Bueno, mirá, el tema que sigue habla, a mí me encanta este plan, ¿no? Es un plan que tiene Suecia. El artículo se llama de la siguiente manera, dice: este es el plan de Suecia para frenar el consumismo innecesario, ¿sí? Okay. Y está bueno porque iría contra un tipo de cultura, o sea, este plan de Suecia es una especie de contracultura, pensando en los momentos en que vivimos, ¿no? Porque es global, ¿no? Exactamente. Extremo. Exacto. Todo dura meses. Y me encanta esta palabra, usa una palabra que es desechable. El consumo hace que todo sea desechable, o sea, que todo sea prescindible. No vos podés reemplazarlo por otro producto, o sea, consumiendo otro producto. Entonces dice que este plan justamente va en contra de la cultura de lo desechable, ¿sí? Y a ver, y esto es lo que de repente a mí me llamó la atención, ¿no? Que en verdad lo que apunta es que todo lo que se rompa, vos lo puedas arreglar, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, bueno, en este caso voy a ir a algo real, se me rompió la computadora, ¿sí? No tengo cómo usar computadora, tengo otra computadora, pero bueno, mi computadora de escritorio no la tengo, entonces
llegó un punto que estoy diciendo, che, no me conviene comprar otra porque justamente estamos pensando en... Es más caro o no se puede. Exacto. Entonces lo que están haciendo en Suecia es fomentar la idea que en vez de ir a comprar una computadora, vos puedas arreglarla, ¿sí? Ahora, todo esto es un proyecto de ley que supuestamente se debería aprobar en diciembre para empezar en enero de 2017. Exactamente. Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué se lleva a cabo en sí el proyecto esta ley? ¿Cuál es sí, la ley? O qué es lo que se propone, ¿no? Lo que propone este proyecto es justamente en aquellos que van a producir bajar el IVA, aquellos que van a arreglar, mejor dicho, esos productos que están rotos, pagar menos tributos, exactamente. Claro. Que bajaría del 25% al 12%. ¿Sí? Wow. Súper interesante, o sea, la mitad, un poquito menos de la mitad. En sí ahí estaría favoreciendo al tipo que va a arreglar. Al emprendedor. ¿Sí? Al emprendedor, exactamente, que arregla, ¿no? Pero por el otro lado, al tipo, a la persona, al consumidor que se le rompió algo, ¿sí? Va a poder arreglar con el 50%, o sea, se va a fomentar ese arreglo con el 50% de descuento en el arreglo. O sea que si te arreglas, no sé, la compu te sale 5 lucas, te va a salir 2.500. ¿Sí? Está buenísimo. Está buenísimo porque salen ganando los dos. O sea, el que arregla y por el otro lado el consumidor, el que necesita, ¿cómo se dice? Bueno, el afectado, podríamos decir. Claro. Sí. Y lo interesante es que ya se está hablando de todos los aspectos. Yo estoy hablando de electrodomésticos, pero en verdad el informe muestra zapatos, muestra ropa, muestra bicicletas, muestra un montón de cosas y en verdad va a apuntar a eso. Y más allá del consumidor y del productor, gana un poco el planeta, ¿no? En ese sentido. Exactamente, porque bueno, ahí iba a llegar, ¿no? O sea, la idea es que lo que ellos quieren en sí estimular es que, esta industria de la reparación pueda emplear a aquellos inmigrantes que como no tienen una educación formal, no pueden encontrar hoy trabajo, ¿sí? O sea, estimula eso. Pero lo que principalmente, o sea, sería el foco final, es bajar la emisión de dióxido de carbono, ¿sí? Que ya lo habían logrado, fíjate en lo que se está basando este gobierno, o sea, se está preocupando por justamente mejorar en sí el planeta, el ambiente. Entonces aquí dice, la emisión de dióxido de carbono se pudo bajar, por ejemplo, en el uso cotidiano, en las casas, pero necesitaban sí o sí bajarlo a través de esta industria que desecha constantemente, ¿sí? Entonces, justamente desde el 90 que vienen tratando de llevar a cabo esta misión de poder bajar, y el proyecto se presentó ahora recién, pero que apunta para la parte de la producción, ¿sí? Digo, acá termina, ¿no? Pero me pareció súper interesante dentro de lo que ocurre justamente hoy, que estamos... Globalmente en todo el ámbito. Exacto. Es que yo, perdóname, que estaba pensando hacia atrás. Yo recuerdo cuando era chico, sí, mi abuela, que era la era Siam, que tenían 50, 60 años, entonces uno compraba igual a largo plazo. Sí. Si uno compraba un auto, el auto, por ejemplo, me acuerdo de Falcon o los Peugeot, eran macizos, vos los chocabas, era cuestión de repararlos y que todo te duraba mucho tiempo. Después que se dieron cuenta que obviamente si a vos algo te duraba mucho tiempo, ellos no ganaban plata. Claro. Entonces empezaron a hacer cosas que se desechaban. Por otro lado, ya no hay lugar en el mundo donde desechar. Claro. Tengo entendido que la basura informática, todo, la están mandando al espacio, por ejemplo. Había leído en algún momento como que manda basura, en el espacio encuentra basura tecnológica. Claro. Lo cual ya no solo contaminamos el planeta, sino contaminamos la estratosfera, una locura. Una especie muy peligrosa. Muy peligrosa. Entonces está buenísimo el hecho de volver a reutilizar. Se fue viendo en otros aspectos y esto es muy, muy bueno, por así decirlo. Espectacular. Bueno, el último tema de la noche. Sí, señor. Justamente ayer, porque hoy es domingo. Es cierto. Ayer, sábado 24 de septiembre del 2016, se cumplieron 25 años del lanzamiento de un disco que fue un ícono por ahí para nosotros, sí, que fue Nevermind de Nirvana. Posta. 25 años.
25 años, pero no sabía que era de Nevermind. O sea, sí, yo pensaba, obviamente, porque me acuerdo del boom Nirvana, somos más de esa época, noventosos. Y me acuerdo, pero no me acordaba de que sea justamente ahora. Mirá. 24 de septiembre del 91. Qué discazo. A la venta. Discazo. Qué de principio a fin. Es increíble. Bueno, los temas, vale la pena poder repasarlo. Hemos tocado muchos de esos temas nosotros. Cuando empezamos a ensayar, cuando nos conocimos, la borda del Tano, sabía 25 temas de Nirvana. Claro, pues en sí, aquellos pocos que hoy nos escuchan no saben que nosotros nos conocíamos hace un montón de tiempo y muchísimo. Que teníamos bandas y hacíamos de todas. Empezamos juntos. Claro. ¿No? Vos fanzines, después la música. Todo. Estamos hablando que nos conocemos del año 95. Mira, 95, ¿qué año para Nirvana? ¿Qué año para Nirvana? Exactamente. Y bueno, quería hacer una breve reseña de este disco, sí. Que fue una obra maestra, está considerado por la Rolling Stone, justamente está dentro de los 100 mejores discos de la historia de la música de todos los tiempos, sí. Y es el disco número 1, según la Rolling Stone, en los discos de los 90. O sea, es el disco de los 90. La joya. La joya. Espera, ¿me equivoco o absorbió los 90? Y básicamente, claro, como se grabó en el 91, empezaban los 90, digamos, de los 80, sí. De mucho glam, de mucho Motley Crue, de sí. Poison, de los pelos con los Batis. Yo los 80 lo veo como la década del hit, o sea, se conocía más la canción que la banda. Exactamente. Viste, qué sé yo, Kerry. Escuchabas Kerry y después te enteraba que era Europe. Y que después escuchamos 2 o 3 temas de Europe. Yo la verdad que más temas no conozco. No, yo tampoco conozco pocos temas de Europe. Inclusive igual en esa época también ya estaban los Guns. O sí. Sea, había muchas bandas que después, es más, los Guns estaban en su plenitud. Sí. Pero esto parecía como desde otro lado. Siempre la música de Estados Unidos es como que viene de Los Ángeles, de Nueva York, como de distintas costas. Y esto viene de Seattle. Viene de allá del norte, cerca de Canadá. Suburbio. Si bien Hendrix es de ahí, Pearl Jam, Soundgarden, bandas que después, obviamente con esta movida grunge, que era lo nuevo que sonaba, toman sentido ahí. Toman sentido ahí. Después, viendo documentales de Pearl Jam, vivían a 3 cuadras, a 2 cuadras. O en la vuelta de lo de Eddie Vedder, por así decirlo. Qué belleza. Una locura todo eso. Pero bueno, este disco lo quería marcar primero por la fecha, sí. Y segundo por lo que representó para la música, ¿no? Fue un quiebre musical, sí. por lo que planteaban ellos, el sonido, un trío, una banda, un sonido desprolijo, sí. Pero digamos contundente. Se llamó el Sound City, un estudio que la consola, después vi un documental que hace poco salió, creo que está Dave Grohl, sí. Compró esa consola, porque es una consola que creo que hay 2 en el mundo. Y se grabaron discos ahí. En los 70 grabó Fleetwood Mac, grabó Rage Against the Machine, su primer disco. En ese mismo estudio, Sound City, que era un estudio que aparentemente vos podías ver la alfombra, apagar un pucho, era Sound City, estaba todo permitido. Por ahí en otro momento lo podemos desarrollar el tema del estudio. Pero sé que la consola le compró Dave Grohl, justamente, donde se grabó Nevermind. Yo creo que de algún modo tuvimos la suerte de estar parados en esa década en donde aparece esto, porque, a ver, no es solamente un cambio, no es solamente un disco, sino que implica también como una especie de cambio de era, ¿viste? A mí me pasó, por ejemplo, que antes yo era muy del palo ramonero, ¿no? Y estaba muy marcada la diferencia entre el ramonero y el que le gustaba el rock and roll, ¿viste? Sí, claro, y había una diferencia muy grande. Yo creo que a partir de los 90, más allá de que esto es muy absorbido por Nirvana, la década del 90, empiezan a surgir un montón de estilos musicales o de bandas bajo el mismo nombre, que es bajo el nombre alternativo. Capaz que sonaba, no sé, Nirvana y Alanis Morissette, ¿no? Se veía en MTV. Y todo eso estaba bajo el nombre de lo alternativo. Y el grunge más o menos ocurrió lo mismo, porque, no sé, yo escuchaba Nirvana, me encantaba poner Nevermind, me encantaba, y quería ir a buscar
Pearl Jam y no era Nirvana. Y yo buscaba Nirvana, buscaba lo sónico que tenía Nirvana, lo ruidoso. Y también era grunge, aparentemente también era alternativo. Exacto, ¿no? Entonces lo alternativo es como que empezó también a acaparar un poco más, porque había muchas cosas que estaban dentro del alternativo. Claro, y fue medio como, se te lo vendían como algo alternativo, por así decirlo, sí, de lo que sonaba en el momento, de que eran los Guns. Inclusive, te digo, cuando sale Nevermind, que lograban con Geffen, el sello discográfico, esperaban como mucho vender 300.000 copias. No esperaban mucho del disco en sí. Lleva 30 millones de copias vendidas hoy en día Nevermind. Y en ese momento, en el Billboard, estaba Michael Jackson, creo que con Dangerous, y Nirvana sube al primer puesto. Así lo pasa a Michael, ¿no? Un con tipo deprimido lo pasa a Michael Jackson. Michael Jackson, claro. Y con todo el pop bailable. Lo malo que fue también para, hablando ya en el post, ¿no? Lo malo que fue para la banda en la popularidad de este disco, porque ahí es donde empiezan los problemas de Cobain, ya con las drogas un poco más serias. Sí. Después termina suicidándose porque termina siendo parte de una escena musical que él no quería estar. Él no quería ser famoso. Exacto. Sí, los documentales muestran eso. Los documentales muestran justamente, ¿cómo se puede decir? Lo poco que se podía adaptar Cobain a esta situación de la estrella, de lo televisivo. No así su mujer, ¿no? Su mujer le encantaba justamente Courtney Love. Sigue siendo como una especie de estrella hollywoodense, a lo cual en sí Cobain como que huía de eso. Huía, le hizo muy mal todo eso. Pero bueno, en sí, volviendo al disco, sí, es una obra maestra. Para el que no lo escuchó, obviamente le tiene que dedicar esos minutos que tiene. Y por otro lado, como para cerrar, para dar un cierre, que hablamos recién, lo alternativo. Es un tema que vamos a plantear dentro de unos días en vivo, en La Lupa, sí, el espacio de After Week en vivo. Algo que a mí me sonaba mucho y que era recurrente en ese momento. Te lo vendían como algo alternativo, como algo nuevo, sí, que rompía la escena musical. Pero a su vez sonaba en MTV, que era como la corporación, era como el todo. O sea, terminó como adentro, lo nuevo terminó siendo parte de lo mismo. Escúchame, si vos buscás en Netflix, hay un documental que se llama Courtney and Kurt o algo así, o al revés, Kurt y Courtney, y justamente estas personas que hicieron, que es súper, o sea, con costos muy bajos, hicieron el documental, no pueden utilizar los temas porque obviamente todos los derechos en cuanto a usos y cualquier tipo de uso que vos quieras hacer de cualquier cosa que suene de Nirvana están bajo la propiedad de Courtney Love y MTV. MTV también está junto con Courtney Love en la propiedad de todas las cosas. Creo que, como dice, está reuniendo en la tumba, ¿no? Claro, ya a mí se me venía a la cabeza una adivinanza, que la adivinanza decía así, ¿no? Decía una especie de: si me nombrás, desaparezco. ¿Sí? La solución es el silencio. Y me parece que lo alternativo pasó exactamente lo mismo. Lo alternativo se mostraba como algo separado de lo comercial, ¿sí? Pero cuando empezó a nacer y a hacerse fuerte, terminó siendo lo comercial, lo alternativo. Exactamente. Es como que se nombró y desapareció. Claro, se le puso un mote. Sí, exactamente. Y se lo etiquetó y pasó a ser parte del todo. Sí. Este tema, guiado por la pregunta de qué es lo alternativo, me parece súper, o sea, aplicable a lo que ocurre constantemente, con un montón de cosas. En la actualidad, quizás fuera de la música, ocurre con la forma en que te comunicás, la forma en que te alimentás, la forma en que te vestís, la forma en que vos buscás información, ¿no? Me parece que hoy lo alternativo empieza a abarcar un montón de cuestiones. Y a pesar de que nosotros nos vimos un poco marcados por la música, ¿sí? A través de ese concepto. Claro. La otra vez, mira, escuchaba una entrevista, de esto lo vamos a desarrollar mucho más el domingo, ¿no? Pero escuchaba una entrevista a Santiago Motorizado, el cantante de El Mató a un Policía. Exactamente. Y a él le preguntaban justamente qué es esto de ser indie. Y él en verdad decía que no sabía qué era ser indie, que en verdad para él era alternativo. Entonces, claro, imagínate, hoy
ya incluso está apareciendo una versión diferente a lo que antes era en los 90 lo alternativo, que va a empezar a ser lo indie. Claro, le van cambiando la etiqueta. Exactamente, que pareciera como que es algo, no sé, apartado, pero que en verdad termina estando en lo mainstream, en lo claro, que arranca, comercial. obviamente, lo indie arranca, o el Mató, no conozco mucho la historia del Mató, no escuché Sí. mucho tampoco, es una banda que no... Yo tampoco, tipo poco, pero que sé que creo que cuando algo catalogan la música como indie, es como hazlo tú mismo, como que empezás con tu proyecto, Sí. pero obviamente una vez que llegas a una cierta notoriedad, o te desarrollás de tal manera, Sí. ya después subís a esa etapa donde el mainstream te termina llevando para el lado donde va el agua, ¿no? Básicamente. Perfecto. En verdad, todo esto lo podríamos hablar mucho mejor el domingo. ¿Qué te parece? Totalmente, perfecto. Así que nos vemos el domingo. ¿Vamos?